Vamos con la segunda de las mesas redondas que tenemos previstas para hoy. Una mesa que va a hablar de instrumentos comunes del sistema de empleo para la optimización de resultados e integración de redes de colaboración. Hemos visto en la mesa anterior que los servicios públicos de empleo se entienden por la calidad de los componentes de la cartera de servicios y cómo estos dan soluciones a las necesidades y problemas de empresas y de personas. Pero estos servicios necesitan disponer y apoyarse en instrumentos concretos que materialicen su prestación, que faciliten la interlocución entre profesionales y personas usuarias o simplemente que permitan su desarrollo en formatos virtuales o de autouso. En esta mesa vamos a dialogar sobre el papel facilitador de estos instrumentos en la prestación de los servicios de empleo. Y para moderar la mesa tenemos la persona ideal, porque se encarga de estos procesos en su día a día. Javier Ramos es el responsable de la transformación organizativa en Lanbide. Ramosen ibilbide profesionala enplegu prestakuntza eta tokigar. Tiene amplia experiencia en la gestión de servicios de empleo y también en el comité comarcal donde participó del Gobierno vasco. Hoy día Javier Ramos, tal y como he comentado, es el creador del proyecto que estuvo en la creación de Lanbide, es el responsable, y también de Langai y de la página web lanbide.net. Javier Ramos les presenta al resto de integrantes de la mesa. Muchas gracias a Eva. El moderador es importancioso, pero nada importante. Bueno, lo primero, os pediría que os sentéis, nos vamos incorporando y deciros que en estos momentos la definición que ha hecho de esta mesa Eva nos parece oportuna. Y yo creo que en los detalles se marca la diferencia y lo que queremos en el debate que vamos a establecer es poder demostrar que los instrumentos comunes son ese elemento, ese detalle que va a marcar la diferencia en una prestación de servicios con más o menos calidad. Pero antes de nada y por educación, nuestro agradecimiento es hacia las personas que estáis participando, estáis asistiendo al Congreso, ya sea presencial o en streaming, y agradeceros en este caso la compañía y la atención. Las personas que me acompañan llevamos mucho tiempo pues coincidiendo en distintos aspectos profesionales. Y eso ha hecho, pues como dicen, que el roce nos lleve al cariño, y en estos momentos creo que podemos decir que somos todos amigos. Entonces me es muy grato trabajar esta mesa y voy a hacer una presentación. A ellos les conozco, pero lo que no me quiero equivocar es en los puestos que en estos momentos ocupan. Federico Muñiz es el subdirector general de Estadística e Información del SEPE. César Martín es el jefe del Servicio de Ordenación y Tratamiento de la Información y responsable del Sistema de Prospección del Servicio Andaluz de Empleo. Luis Prieto es el responsable del Observatorio Canario de Empleo en el Servicio Canario de Empleo. Y mi compañero y amigo Jesús Mario Ordóñez es el responsable del Servicio de Inserción Laboral en Lanbide. Como les veis, yo creo que es gente pues, con una cierta veteranía. Tenéis suerte porque son gente de floración tardía y les pilláis en un momento profesional óptimo. Entonces, para nosotros era importante esta mesa y creemos que el sentido de estos congresos es dotarnos de marcos conceptuales, dotarnos de ideas, dotarnos de buenas prácticas, pero luego hay que aterrizarlos. Y eso es la parte más compleja normalmente de estos resultados, de estos congresos. Y de ahí que para nosotros un elemento importante es el reconocimiento, esto es un reconocimiento compartido por los que formamos parte de esta mesa, hacia esa estructura de servicios públicos de empleo y de entidades colaboradoras que están en esa línea que le dan el valor precisamente a las políticas activas, están en la relación y en la prestación de servicios con personas y empresas. Consideramos que es lo más valioso, pero para ellos les tenemos que trasladar ese sentido a estos congresos. Y me ha apuntado una cita, y como me parece bella, la tengo que leer por si acaso me equivoco, es de Federica Montseny,
Y dice, una cosa es la teoría, que es incólume y bella siempre, y otra es la realidad, aleccionadora y cruel en todo momento. Plasmar las cosas de los congresos es muy complicado y ese es el reto que nos espera. Nos hemos planteado una escenificación de esta mesa en base a un debate. Vamos a dividirlo en 3 aspectos. Una, vamos a intentar debatir sobre la idea de que todos le damos a la importancia de los instrumentos. Otra, pues pensando en el señor Umbral, cada uno va a vender su libro. Les hemos invitado a contar una experiencia concreta y vamos a intentar cerrarlo proyectando a futuro qué creemos que nos espera con los instrumentos. Entonces, sin más, les voy cediendo la palabra y la primera cuestión a la que nos gustaría en ese proceso de debate es que le pudiéramos ofrecer a los asistentes qué concepción de valor creemos que tenemos o que tienen los instrumentos comunes. Cuando queráis. Muy bien, pues rompo el hielo. Bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad de aprender y de trabajar aquí en equipo, que es en esencia lo que hacemos. Venís haciéndolo muy bien en estos congresos y da gusto encontrar a gente con la que conectamos tanto en lo práctico como en lo teórico. Y al hilo de esto, pienso que tenemos una oportunidad única y entronca con la importancia que le damos a las herramientas comunes. Tenemos una oportunidad única, bien por la ley de empleo, bien por el contexto, de proyectar el empleo hacia nuestra sociedad como un derecho, lo digo claramente. Todas las personas tenemos interiorizado y hasta visto qué es el derecho a la educación, qué es el derecho a la sanidad, concretado en profesionales, concretado en instalaciones, concretado en procedimientos. Bien, proyectemos el empleo también, proyectemos el empleo. Hemos visto algunos ejemplos magníficos en la mesa anterior de cómo los servicios públicos de empleo, todos sin excepción, están aterrizando atenciones cada vez más reconocibles, en espacios cada vez más reconocibles a personas y a empresas. Pues si todas esas atenciones tienen también un denominador común de referencia, una forma reconocible, concretada en herramientas de atención, que a lo mejor no tienen que ser iguales en todos los sitios, pero sí tienen que dialogar, estaremos dando un paso en favor de esa proyección del empleo como derecho, que tenemos que tener las personas a ser acompañadas en nuestra mejora de la empleabilidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tengamos ánimo, que no partimos de cero. Somos quizá el ámbito de la administración transferida que tiene más entrenados los procedimientos de diálogo operativo y de herramientas comunes. Me estoy refiriendo al SISPE y me estoy refiriendo al futuro Sistema Integrado de Información que así está en la Ley de Empleo, ¿no? Tenemos ese entrenamiento, tenemos aquí 3 servicios públicos de empleo de zonas tan distintas como Andalucía, como Euskadi, como las Islas Canarias. O sea, estamos hablando de sitios distintos que compatibilizan sus procedimientos de atención, y no partimos de cero, por tanto, adelante, tenemos muchos retos, mucho margen de mejora, pero no partimos de cero. Y una tercera dimensión, y acabo para esta primera parte, es que cada vez más tenemos una necesidad de evaluar de manera querida, desculpabilizada, de manera positiva, de manera atractiva. La Ley de Empleo, también en su título sexto, que tiene 5 artículos que se leen muy bien, permítanme la coloquialidad, nos mete de la oreja en la evaluación. Tenemos que evaluar y para evaluar necesitamos datos compatibles, datos comunes, procedimientos comunes y una proyección común de los buenos resultados, ¿no? En principio, creo que estas 3 son las oportunidades que yo destacaría de contar con herramientas comunes o que dialoguen dentro de este contexto en el que estamos ahora. Yo le tomo la palabra a Fede y diría que más que herramientas comunes deberíamos trabajar con herramientas compartidas. Eso quiere decir que no hay que tener un paraguas para desarrollar instrumentos y herramientas de manera autónoma en cada uno de nuestros territorios, pero sí la necesidad, además de hablarse, de que se compartan esas herramientas para que optimicemos los trabajos que todos los servicios públicos de empleo estamos haciendo. Las herramientas al final, aparte de ser el instrumento a través del que prestamos servicios, también es el instrumento a través del que se configuran las organizaciones. Y veremos, en el caso después que os presentaré de mi libro, como dice Javier, cómo determinadas herramientas se convierten en el eje del proceso de transformación de una organización y hacia el que al final permite que vayamos cohesionando entre unos y otros. O sea, ciertamente todos trabajamos en instrumentos, unos que digamos están más diseñados o estructurados desde el Sistema Nacional de Empleo, pero que todos
al final, bien conjugados, nos deben servir para resolver los problemas a los que nos enfrentamos cada uno en nuestro trabajo diario, que además es un problema por cada persona que tienes delante. Y a esa persona que tienes delante, pues con todo el abanico de herramientas compartidas y sistematizadas, tienes que aprender a combinarlas para darles la mejor solución posible. Creo que ese es el camino por donde debemos profundizar en la instrumentalización de los servicios que tenemos. Vale. A mí me gustaría contarlo a modo de anécdota, ¿no? Contarlo como si fuera un pequeño cuento, una breve historia, ¿no? Una historia que nace en los años 60 en un lugar como la isla de Cuba, ¿no? Cuando la URSS, la antigua URSS, pretende instalar una base de misiles muy cerca de Estados Unidos. Estamos en plena Guerra Fría y el modelo de poder militar se encuentra muy centralizado en el Pentágono. Y el miedo se instaura, ¿no? en ese momento de la historia que casi estamos al borde de una guerra nuclear, ¿no? Entonces, el ejército americano teme que un ataque nuclear acabe con el poder que se encuentra concentrado en el Pentágono y plantea a un grupo de universidades californianas en la costa, llena de surferos, le plantea la posibilidad de generar un modelo de poder que no se encuentre centralizado y en el caso de algún ataque que pueda sobrevivir. Hablamos de supervivencia en los años 60 y hablamos de poder distribuido. Claro, este es el planteamiento que hace el ejército, pero el que hacen las universidades de la costa oeste de Estados Unidos, que tiene que ver también con ese poder distribuido, recibe otro nombre, ¿no? ¿Cómo se llama el poder distribuido? ¿Acaso no se llama democracia? Y el poder distribuido también implica una recuperación de ese poder antes concentrado para las personas, ¿no? Y ese poder recuperado para las personas, ¿no se trata un poco el papel que jugamos las administraciones públicas? Como administración del bien común, nuestro papel no es la redistribución, no solo de la riqueza, sino también del poder para los ciudadanos. Entonces, yo creo que bajo esta metáfora, ese en el fondo es nuestro papel como administración, recuperar para los ciudadanos y para los desempleados el poder que de alguna manera han acumulado las grandes corporaciones, ¿no? El anterior ponente, ¿no? nos contaba con mucho detalle y me pareció muy interesante cómo se ha producido todo un proceso de concentración de la riqueza y del poder, ¿no? Y en el contexto actual, nuestra responsabilidad tiene que ver justo con lo contrario, es decir, cómo la administración tenemos que generar un proceso de redistribución de ese poder, ¿no? Y aquí juega un papel muy importante las herramientas. El papel que tienen los datos para generar conocimiento y para redistribuir ese poder a los ciudadanos, ¿no? Y aquí, bueno, no me quiero extender más, pero entiendo que podemos empezar, después de que Jesús Mari intervenga, a hablar de cosas más concretas, ¿no? Pero sí, creo que va un poco por ahí nuestro sí, a ver, yo en principio, bueno, ya como han dicho casi todo, yo me voy a centrar en algo que hace bastante tiempo que a mí me parece que las administraciones tienen que hacer, y en concreto los servicios de empleo. Las herramientas tienen que servirnos primero para saber qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos mal y sobre todo qué es lo que no hacemos. Estos días hemos estado hablando de temas como, por ejemplo, los colectivos. Seguimos hablando de los mismos colectivos que hace 40 años. Estamos muy desfasados. Tenemos que empezar a hablar de otras cosas. Los datos nos tienen que ayudar a organizar los colectivos de otra manera. Cuando hablamos de perfilado, o hablamos de segmentación, o hablamos de la palabra que queráis, que todos sabéis de lo que hablo, pero bueno, hay palabras que, digamos, están como un poquito proscritas. De lo que estamos hablando es de grupos de personas que están ante el empleo en una situación idéntica. A mí, cuando me hablan de personas con discapacidad, yo digo, bueno, yo trabajo con personas con discapacidad, pero el trasplantado de riñón con el 33% y el discapacidad intelectual con el 65%, si le aplicamos la misma política, luego estamos haciendo mal. Entonces, yo creo que las herramientas tienen que empezar a servirnos para eso, para ver qué es lo que tenemos que hacer y, sobre todo, qué es lo que no estamos haciendo.
Y, bueno, pues redistribución, cómo va evolucionando. redistribución de poder, efectivamente evolución, reorganización de las organizaciones. Efectivamente. Entonces, bueno, ahí están las herramientas. Y tenemos que diseñar herramientas. Yo creo que hay dos tipos de herramientas. Las herramientas operativas, que las tenemos que tener, nuestras aplicaciones nos tienen que servir, hacer trazabilidad, todo lo que ya hacemos. Pero ahí tenemos que tener herramientas estratégicas. Y yo creo que aquí estamos hablando, o pretendemos hablar de herramientas estratégicas. Herramientas que lo que nos permitan es mirar al futuro y mejorar nuestro servicio. Y no tenemos que tener miedo. Antes creo que ha dicho el ponente anterior, pero también lo decía el profesor Marina. Hay que echarle narices a la vida y no nos tiene que dar miedo cambiar. Jesús, yo creo que hay unas herramientas que son claves, que son aquellas que nos sirven para abrir los ojos, para quitarnos la venda y dejar de hacer cosas porque estamos engañados. Sí. Muchas de las cosas... ¿Engañados o acomodados? O acomodados, ¿no? Engañados o acomodados. Hay un poco de todo. Ayer hablábamos justo de eso, de decir, cuando se produce un rechazo de las ofertas de empleo, estamos muy acostumbrados a decir, bueno, pero no podemos decir que que el rechazo se produce porque la gente no quiere trabajar. Y nosotros a veces nos imponemos una propia mentira, ¿no? Es decir, los datos demuestran otras cosas. ¿Por qué no empezamos a medir la realidad desde otra perspectiva y desde otro punto de vista? Porque los datos nos dicen que la forma en la que creemos que son las cosas no son así. No son, eso es. Y estamos acomodados y muchas veces somos autocomplacientes. Porque nosotros mismos buscamos la justificación. Lo estamos haciendo bien. El otro día leí un artículo sobre inteligencia que decía que el cerebro humano es muy listo. El cerebro humano lo que hace es tomar una decisión y después busca la manera de justificar esa decisión. Bueno, pues funcionamos así. Y que más que nada, que más que menos las personas que estamos aquí tenemos la suerte de tener trabajo. Sí, efectivamente. Y que además nos gusta. Aquí estamos, ¿no? Y compartimos retos intelectuales y satisfacción de algún producto. Claro, ¿y para quién trabajamos? Pues para quien no trabaja o para quien busca trabajo. Y tenemos ahí un gap que en muchísimas ocasiones nos cuesta romper, ¿no? Entramos en el libro de cada uno. Antes me gustaría, si es posible, una idea que le he pillado a Luis, y es, creo que fue el profesor Marina cuando comenta sobre el ejemplo de Amazon, que el valor de esa empresa no está en los riders que reparten los paquetes, sino en la información que maneja esa empresa. Y he querido ver en la exposición de Luis el valor que la administración, por la cantidad ingente de datos que maneja de los ciudadanos en la prestación de servicios, está precisamente ante ese umbral de tener una información por la cual probablemente pueda tener una rentabilidad, y esa rentabilidad es devolver servicios a través de herramientas adaptadas. No sé si eso nos da para un pequeño debate. Hay una cuestión clara. La propia sociedad, a través de la digitalización y la información, se está transformando. Las administraciones públicas no podemos bajarnos de ese carro, tenemos que engancharnos precisamente, porque si hay alguien que genera una cantidad ingente de información acerca de los usuarios con los que trabajamos, somos nosotros. Y además la tenemos disponible, a veces no tan accesible, que ese será ya uno de los retos futuros, pero la realidad es que la sociedad se está transformando, basándose en la información y a partir de la información el conocimiento. Las administraciones tienen la obligación casi que de engancharse y muchísimo más en el ámbito en el que nosotros estamos trabajando, donde contribuimos al final a hacer efectivo un derecho de los ciudadanos. Sí, pero César, lo que hemos estado comentando antes, todo eso está bien, pero tenemos que ser nosotros, que sabemos del negocio, quienes mantengamos esa información, desarrollemos esa información, es decir, tenemos que evitar la tentación de que sean terceros quienes vengan a contarnos lo que tenemos que hacer. Nosotros debemos saber lo que tenemos que hacer, tenemos que utilizar esos datos. Es decir, de alguna manera el conocimiento tiene que quedar en casa. Yo ayer anoche os decía que mi equipo, mi servicio, somos un grupo de frikis. ¿Pero por qué? Porque la gente está pensando continuamente en clave de cliente. ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos nuevo? ¿Qué desarrollamos? Entonces, de alguna manera, el conocimiento, el negocio queda en casa y, evidentemente, sí, luego, una vez que ya pensamos lo que podemos hacer, le decimos a la empresa que se dedica a hacer los desarrollos informáticos, desarrollame esto, pero es el mismo ejemplo de Amazon. O sea, Amazon tiene el conocimiento y los riders son los programadores. Es un elemento estratégico. Efectivamente. Y además, entonces, un factor de competitividad en un mercado. Nosotros y las herramientas no entramos al mercado, las tenemos que hacer desde casa.
Vale, yo les planteo una pregunta a todos mis compañeros. ¿Puede la información ser un eje fundamental en las políticas de empleo? Como lo es la formación, como son las políticas de adquisición de experiencia. Realmente debería ser una política en sí, la gestión de esa ¿Puede la información y información la protección. convertirse, tener tanto valor que en sí misma sea una política de empleo? Absolutamente. Y de responsabilidad. Había una gráfica dramática sobre cómo no está llegando la riqueza en términos de renta salarial a las personas mientras que la riqueza sí va creciendo, ¿no? Quien tiene información tiene responsabilidad, quien tiene dinero tiene responsabilidad, quien tiene datos tiene responsabilidad, quien tiene experiencia tiene responsabilidad, quien tiene conocimiento tiene responsabilidad. Llevar esa responsabilidad al terreno operativo es siempre difícil, nunca es sencillo, transformar en cosa una idea, nunca es sencillo. La frase de Federica Montseny venía al pelo, la teoría es perfecta, bonita y se me ha olvidado el sinónimo, pero la realidad es dura y nos compromete cada día, ¿no? Pero desde luego que debiera ser una línea de investigación, de progreso, de recurso y de evaluación en sí misma, el cómo repartimos la información. Lo digo yo, que tengo mucha información, muchas dificultades para darla y quisiera ser en muchas ocasiones bastante más eficaz y ágil dando información de lo que podemos ser en ocasiones, ¿no? Pero la información es poder y bien gestionada La información es debe exactamente, sí, sí. debe convertirse en... Hay un elemento que yo considero que es importante. Si la información es tan relevante y acumula tanto valor, si queremos redistribuirla, tenemos que hacerla fácil. Tenemos que hacer que la información que llega a los ciudadanos sea de la forma más sencilla posible, porque el esfuerzo no lo tienen que hacer los ciudadanos, lo tenemos que hacer nosotros, las administraciones, los que debemos hacer un esfuerzo de presentar lo complejo de forma sencilla. Y eso no es fácil para nosotros, pero es que merece la pena, porque al final las decisiones que se toman en el ámbito directivo, para personas cualificadas y formadas, también se tienen que llevar al plano más cotidiano de la vida de cualquier persona. Y para eso hay que compartir herramientas, porque lo que no puede hacer Canarias es presentar la información de una manera, Andalucía de otra, Euskadi de otra y el SEPE de otra, porque luego no hay quien haga comparaciones, no hay quien sepa cómo son las tendencias y las evoluciones. Y las herramientas tienen que ir dirigidas, las herramientas compartidas, las herramientas comunes tienen que ir dirigidas a eso. Sí. Si os parece, pasamos a esas herramientas. De herramientas concretas. Nos debió impactar el profesor Marina porque le mencionamos continuamente. Eso es señal de que la ponencia Marco tuvo su valor, tuvo su éxito. Y nos recordaba algo, que es que tenemos que ser personas capaces de resolver problemas. En este caso les voy a pedir, por favor, que miren ese reloj y resolvemos el problema del tiempo. Como latinos no somos precisamente un ejemplo de gestión de tiempo, pero lo vamos a intentar y vamos a ver si podéis exponer en un tiempo razonable cada uno la experiencia que, por favor, queréis transmitir al resto del Congreso y dejamos un pequeño debate para qué nos depara el futuro, qué creemos que nos depara el futuro. Se pone 44 entre 4 once, si restamos unos 6 minutos. 39, en el 39 con máximo te cortamos. Bueno, tenemos la tecnología de nuestra parte y eso nos concierne y tiene que hacernos reaccionar. Les cuento brevemente, con humildad, como tenemos que tener siempre esa administración y con modestia, 2 intentos de poner esa tecnología en nuestro favor. Uno, ya tuve ocasión de contarlo aquí brevemente a pinceladas, ofrecer algunos resultados, la herramienta Senda, la herramienta digital de apoyo a la orientación, para que orientadoras y orientadores puedan construir consejos, facilitar o tener más sólida la entrevista con la persona a la que están atendiendo, basándose en evidencias estadísticas. La otra es Leo, la otra es algo más descriptiva. Es una herramienta que transforma ofertas de empleo de texto libre que andan por Internet en códigos de ocupaciones que nos permiten después hacer otras cosas, ¿no? En cuanto a la primera, una herramienta de apoyo a la orientación tiene que ser eso, una herramienta de apoyo a la orientación. A las orientadoras y a los orientadores tiene que facilitarles el trabajo. Yo mañana pierdo mi empleo, voy a mi oficina, a Colmenar Viejo, y hablo con mi orientadora. Me llamo Federico, tengo 55 años y experiencia en docencia, administración pública y gusto por la astronomía. Y soy una persona demandante de empleo. Hay muchas personas demandantes de empleo similares a mí. Pueden ser 50.000, pueden ser 100.000, pueden ser 2.000. Hay tecnología para que se detecte un grupo suficientemente significativo de personas similares a mí. Y también hay tecnología para ver qué subgrupo de esas personas similares a mí
le ha ido mejor en términos de empleo. Y si de esas 50.000 personas similares a mí aparecen 2.000 personas a las que les ha ido claramente mejor en términos de empleo, también existe tecnología para ver qué patrones comunes de atención hay en esas 2.000 personas. E informar de eso a mi orientadora. Pues por algún motivo la evidencia demuestra que 2.000 personas parecidas a Federico les ha ido mejor cuando se les ha facilitado información sobre estas ocupaciones, este acceso a cursos de formación, este envío a oferta de empleo, etcétera, etcétera. Bueno, esto se nos ocurrió cuando la Comisión Europea nos pidió que desarrolláramos un procedimiento común de perfilado. No teníamos competencia ni teníamos mucha fe en elaborar desde el SEPE una herramienta cuantitativa que pusiera en las frentes de las personas un grado de empleabilidad cuantitativo, porque quedarnos en eso tampoco es que aportase demasiado y sí comportaba algún riesgo. Por tanto, demos información significativa. La idea es que no importa cuán lejos esté usted del empleo, siempre habrá una recomendación para usted basada en evidencias estadísticas. Da igual, no se preocupe, o sea, si usted es prácticamente empleable, pues ya le diremos lo que tiene que hacer o lo que el sistema identifica, y si usted está muy lejos del empleo, algo habrá también para usted ahí. Desarrollamos la herramienta, la pusimos en marcha con la colaboración de las comunidades autónomas que, vamos, trabajaron intensamente porque no es sencillo ubicar esto en un lugar de la web, pedirles a las personas orientadoras que durante un tiempo modifiquen su pauta de actuación y su soporte. No es sencillo todo esto, pero nos ayudaron. Contamos con un grupo de impacto de unas 50.000 personas, un grupo de control parecido, y sí vimos que esta herramienta inicialmente mejora la empleabilidad de las personas y pone las cosas más fáciles. Acabó el piloto. ¿Cuál es el reto ahora? Pues poder integrar esto de manera eficaz, compatible en todo ese conjunto de herramientas que se hablen, no comunes, y que sea compatible con los procedimientos de gestión que tienen bien resueltas ya las comunidades autónomas, en este caso. Por otra parte, también es necesario desarrollar un procedimiento para que sean las personas quienes puedan acceder autónomamente a esta formación, a esta información, un poquito desnuda de esa jerga que utilizamos en las oficinas de empleo, sino que puedan ver un poco pues, cuáles son las sugerencias que les hace el sistema, ¿no? Esto por una parte, que es Senda. Y la otra herramienta, que es Leo, que ya incorpora por primera vez algo de inteligencia artificial, pues consiste sencillamente en estimar que en Internet, en nuestro mercado de trabajo, puede haber del orden de 2 millones de ofertas de empleo difundidas cada año aproximadamente. Si hablamos de unos 14 millones de contrataciones que tienen lugar en nuestro mercado de trabajo, si hablamos de que 3 de cada 4 personas y 3 de cada 4 empresas cubren estas vacantes por contactos personales, pues nos viene a quedar aproximadamente esa cantidad. Si somos capaces de analizar con, llamémosle ahora inteligencia artificial, que es la herramienta que parece que tiene más recorrido, esas ofertas de texto libre y transformarlas en nuestros códigos de ocupaciones, sí podremos transformar a su vez esas ofertas de empleo en todo el esfuerzo que ha hecho la Comisión Europea para tener un mapa de competencias del orden de 13.000, bastante descriptivas y que pueden revolucionar positivamente la gestión del empleo si lo hacemos bien. Entonces estamos en esta primera fase, ya funciona la herramienta pues con una orden de acierto de entre el 90 y el 95%, y bueno, esperemos que eso pronto genere información usable, que sea eficaz, que sea útil y que ayude también a quien tiene que ayudar, ¿no? Tenemos la tecnología de nuestra parte, ese es el mensaje positivo. Nos sigue costando mucho pasar de la idea a la realidad. Ese es el reto, digámoslo así. Muy bien, pues yo continúo y como ejemplo de herramientas compartidas, pues nosotros ya en el trabajo que estamos haciendo de perfilado estadístico, pues estamos pidiendo a Federico el uso de Leo precisamente para poder avanzar en la integración de competencias en nuestra herramienta. Sí me gustaría comenzar diciendo que para realizar el perfilado estadístico, más que una herramienta tipo Senda, como la que ha presentado Federico, realmente es un proyecto de transformación. Un proyecto de transformación que sitúa a la información en el centro de toda la organización, sobre la cual se están desarrollando 2 proyectos de manera simultánea, una orientación hacia un modelo de gestión integral y una orientación de la toma de decisiones y la prestación de servicios basada en técnicas de tratamiento de información, con el objetivo fundamental de orientarla a una
pues lo que se llama en la economía yankee una organización data driver, data led, que toda su toma de decisiones esté basada en el análisis de información. Esto al final hace que el perfilado estadístico lo concibamos primero como una estrategia, ¿vale?, que debe responder necesariamente primero a un cambio cultural en la organización y a implementar metodologías de gobierno del dato y de tratamiento de la información, y otro que es todo el despliegue de medios, soporte informático, digamos, que nos permite avanzar a esa tecnología, porque claro, hasta ahora el SAE no tenía desplegado dentro de sus sistemas pues ni tecnología de business intelligence, ni tecnología que permitiera el tratamiento masivo de datos. Bajo esta concepción hay una parte que es la herramienta de perfilado estadístico para la orientación en sí, que es en la que se está trabajando ahora y en la que ya empezamos a tener primeros resultados, que realmente se concibe como un conjunto de casos de uso que necesariamente le tienen que facilitar el trabajo al orientador. Teniendo en cuenta también que todo esto, esto al final son nuevos instrumentos en el trabajo diario del orientador y el técnico de empleo. Seguro que aquí hay muchas personas que han trabajado orientando. Yo no he trabajado nunca orientando, pero lo he visto y me parece una de las profesiones más difíciles. O sea, realmente es de los trabajos que tienes que tener un conjunto de habilidades y de conocimientos tan amplios para poder darle la mejor posible solución a la persona que tienes enfrente, que es inabarcable. Con lo cual, finalmente, todas estas herramientas lo que tienen que es permitirle al orientador, de una manera fácil, acceder a una información precisa y que le sea útil para su trabajo. El orientador no puede saber las tendencias del mercado de trabajo locales, geográficas, internacionales, ni por dónde va la evolución económica, y además ser psicólogo, y además ser empático, y además saber qué es lo que mejor le puede venir a esa persona cuando tiene a alguien delante así. Pues bueno, ahora se venía un poco haciendo por compartiendo experiencias, y ahora lo que intentamos es hacerlo a través de herramientas, y herramientas además que cuantifiquen. Dicho esto, y para no irme mucho de tiempo, nosotros estamos desarrollando ahora mismo, que es lo que vamos a poner en producción para las oficinas, dos casos de uso. Un caso de uso que es un caso de información, y un caso de uso que es un caso de prescripción o recomendaciones. El primer caso de uso, básicamente a través de, digo el caso de uso porque creo que es la concepción. Luego, lo que hay detrás, al final son técnicas que pueden ser modelos econométricos y algoritmos de inteligencia artificial que irán dando mejores resultados o peores resultados, que deberán aprender, que iremos viendo, pero lo importante es que ese conjunto de técnicas matemáticas, econométricas, seamos capaces de traducirlo en un conjunto de parámetros que al orientador le sean útiles para la persona que tiene enfrente, y que además hable el mismo lenguaje que hablamos nosotros y el resto de los que están a nuestro alrededor, para podernos comparar con ellos. Si no, lo que estamos haciendo no sirve de nada. O sea, si finalmente todo el lenguaje que yo soy capaz de traducir del análisis de un conjunto de números y de conocimientos no lo traslado a un lenguaje que sea común para todos, se queda en algo muy local. Y ahora, en base a todo ese análisis, tengo por un lado toda la información que le puedo dar a una persona sobre pues, por dónde va el mercado de trabajo, cómo puede ir, cómo no puede ir, y además basándome, un poco como hablaba Fede, en comparar situaciones que se han ido produciendo a lo largo de toda la historia de información que tenemos sobre el mercado de trabajo, pues ver qué cosas son las que mejor han funcionado y las que peor han funcionado, y las que pueden posicionar a la persona siempre mejor frente al mercado de trabajo. Esto al final se traduce en, pues, si alguien quiere trabajar en una ocupación concreta, si la gente que tiene formación en determinadas familias profesionales ha tenido mejor resultado que él o no. Eso no quiere decir que si hace un curso de formación de esa rama profesional se vaya a emplear, pero sí que se va a postular mejor y que tendrá una mejor perspectiva de cara al mercado de trabajo. Ahora mismo estamos con esos dos casos, y luego
la idea es continuar el proyecto para empezar a desarrollar los casos de usos que tienen que ver con la detección de necesidades formativas y ya abrirlo un poco más a la importancia que empiezan a tener cada vez, bueno, que empiezan a tener cada vez, no, que ya llevan teniendo durante mucho tiempo a la hora de obtener empleo para las personas, el conjunto de habilidades y capacidades que una persona ha adquirido más allá de lo que viene siendo la titulación o la experiencia profesional. Y hacia ya pues, desarrollos que tienen un poco que ver más con casos de uso de anticipación, de ver por dónde pueden ir las tendencias del mercado y en función de eso cómo podemos un poco, digamos, redefinir o configurar todo el diseño de políticas activas de empleo que puedan ir convergiendo hacia esos procesos de transformación que además, pues ya como ha dicho el ponente anterior, cada vez son más rápidos, los estamos viendo y para los que desde luego ahora mismo no parece que tengamos una sociedad preparada. Bueno, pues, en el caso bueno con el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. En el caso nuestro de Canarias, lo que hemos hecho es, de alguna forma, usar los lenguajes, los lenguajes comunes de los datos, que en el fondo son lenguajes matemáticos y estadísticos, para contar historias. Porque al final tenemos que hacer que las personas que nos leen o que nos escuchan, lo que les contemos tenga un sentido para su vida. Y nuestra fuente de inspiración ha sido Barrio Sésamo, fundamentalmente. O sea, hemos intentado que todo lo que contemos lo pueda entender un niño. Y el esfuerzo lo hemos hecho para hacerlo todo muy, muy, muy sencillo, lleno de color. Toda esta, no, el anterior ponente puso una infografía muy dinámica y muy bonita. Pues el esfuerzo yo creo que va también por ahí, por intentar contar las cosas de forma sencilla, con colores y con un mensaje que le dé significado a la vida de las personas, ¿no? Que se sientan los protagonistas de la historia que les contamos. Y bajo este formato de relato, usando las matemáticas como lenguaje, intentamos contar historias que les sirvan para su vida, ¿no? Y jugando con estos principios, hemos usado la base de datos de contratos, le hemos dado la vuelta, hemos analizado los contratos y hemos intentado ver qué hay detrás de las empresas, ¿no? Porque vienen en los códigos de contratos, podemos identificar los sí a las empresas, de tal forma que podemos saber cuáles son las empresas que generan un empleo de mayor calidad, porque le hemos dado la vuelta al contrato, hemos agrupado por empresas y lo que medimos son las empresas que generan empleos más estables, aquellas que generan ocupaciones de mayor calidad, aquellas que tienen en cuenta determinados colectivos como los colectivos como la discapacidad y contratan volúmenes mayores o contratan a jóvenes. Y de alguna forma hemos buscado ese final feliz para las historias que queremos contar e intentamos detectar aquellos lugares y aquellas situaciones que mejoran la vida de las personas. Y ya les digo, lo hemos intentado contar al modelo Barrio Sésamo, siempre, siempre. No nos dirigimos a expertos, no somos la universidad, ¿no? Nos dirigimos sobre todo a usuarios finales que nuestros colectivos son personas vulnerables y con bajos niveles de cualificación. Entonces, ese esfuerzo de contar la historia sencilla creo que merece la pena. Por ello y por la diversión que supone para los técnicos hacer ese esfuerzo. Porque realmente lo pasamos muy bien, intentando contar esta historia de forma sencilla, ¿no? Puedo ponerle más ejemplos también, no solo con el análisis que hemos hecho de contratos para detectar las mejores empresas que generan los mejores empleos y que las personas sepan a dónde dirigirse y los orientadores a dónde enviar a los candidatos, sino también con el análisis del rechazo de las ocupaciones, ¿no? Hay un discurso fomentado por los medios de comunicación, que la gente no quiere trabajar. Y hay un discurso que de alguna forma marca pauta del comportamiento y culpabiliza a los demandantes. Y en parte hay parte de verdad en esto, no es todo mentira ni es una acusación falsa, para nada. Pero es que el fenómeno es un fenómeno multicausa. No solo es que la gente no quiera trabajar. También es cierto que en el caso de Canarias los centros de empleo no están donde vive la gente, están en las zonas turísticas.
Y la movilidad, pues sucede lo mismo que aquí, es que está todo atascado. Entonces, desplazarse a los centros de trabajo no es nada sencillo porque se pierden una cantidad de horas de vida considerables. Y por otro lado, si quisiéramos que estas personas viviesen cerca de donde trabajan, tampoco hay vivienda asequible, ¿no? Porque el turismo ha gentrificado la vivienda y se ha incrementado mucho el precio, con lo cual no querer trabajar habría que matizarlo, porque a lo mejor es que cuesta más caro ir a trabajar que lo que va a obtener. Muchas veces la gente tiene otro proyecto de vida Claro. y otra forma de subsistencia que trabajar le sale menos rentable, Claro, ciertamente. con lo cual al Pues final menos óptimo. llegamos a la conclusión que lo que realmente es importante es saber si estamos disponibles o no estamos disponibles Efectivamente. para ese trabajo, ¿no? Porque puede ser que no tengamos empleo y puede ser que lo busquemos, pero ¿hasta qué punto estamos disponibles hacia un empleo que nos cuesta más caro ir a trabajar que quedarnos en nuestra casa, ¿no? Este enfoque de análisis también lo puede aplicar a otros puntos de vista. En el fondo es mirar la realidad, que es única, desde distintos puntos de vista. Porque cada uno tenemos nuestro punto de vista, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de los roles, del empresario, de la administración, de los demandantes, estos puntos de vista son compatibles. Y descubrir los distintos puntos de vista, lo que nos interesa del relato es buscar los lugares comunes. ¿Qué soluciones podemos encontrar para resolver los problemas que supone el rechazo de las ofertas? No les desvelo el final. No voy a hacer spoiler. Pero es que además de eso, ayer a la noche me acuerdo que comentábamos un caso de una mujer que tenía una hija con una discapacidad severa, otra hija con una discapacidad leve y su madre dependiente. Dices, es que a esta mujer darle una ayuda es pagarle, porque es que la administración nos está ahorrando dinero. Claro. O sea, entonces no le voy a llamar para que vaya a trabajar en ningún sitio, sí que bastante trabaja. O sea, pero es que además trabaja para la administración. Sí. Entonces, bueno, pues eso. Realmente que cada caso es... el análisis de la información que hacemos debería permitirnos detectar esas situaciones y por qué No es una ayuda en ese caso, es un En ese caso reconocimiento de es su una actividad. ayuda. Es Es un decir, las reconocimiento del situaciones de trabajo. por qué, o sea, situaciones bueno, pues de no salir del desempleo realmente durante demasiado tiempo y que no se debe no precisamente a que no tenga cualificaciones o que no tenga competencias suficientes para encontrar un puesto de trabajo, sino a otras cuestiones que ya nosotros no podemos manejar porque son factores Bueno, pues yo de engancho- otra índole, pero que sí desde luego deben ayudar desde el punto de vista político a diseñar políticas mucho más integradas y que dar la solución a ese tipo de situaciones no es solamente una cualificación que te posicione mejor en el mercado de trabajo, sino es un conjunto de factores que o se ataca sobre todo, o si no, finalmente, esa persona nunca va a trabajar y no precisamente por el trabajo o la labor que nosotros hacemos. Pues yo engancho ahora con mi libro, porque yo voy a hablar de historia laboral única, que son así. Bueno, por aterrizarlo, yo voy a hablar de dos historias laborales únicas. Una, la que tenemos todas las comunidades autónomas, es decir, somos capaces de compartir una serie de datos de las demandas de empleo que sirven, entre otras cosas, para que la gente pueda intermediar entre distintas comunidades. Estando inscrita en una, puede intermediar en varias, de manera que se pueda presentar a cursos de formación. Es decir, a día de hoy, todas las comunidades autónomas compartimos la demanda de empleo, al menos en un conjunto de datos. Eso nos permite, bueno, pues como os decía, nos permite que una persona, si se traslada de una comunidad a otra, simplemente con que lleve su DNI en la mano, no tiene que llevar ningún papel. Se pone su DNI, se hace el traslado de la demanda y esa persona está intermediando o está pidiendo servicios en la comunidad de destino y además toda la información que había en la de origen, insisto, la información común, automáticamente pasa a la de destino. Con lo cual, bueno, pues eso yo creo que ese es un elemento que hay que poner en valor, que lo estamos haciendo desde hace 20 años y que realmente cuando a la gente le dices, no, es que yo estoy inscrito, me ha tocado alguna vez, estoy inscrito en Andalucía y me quiero presentar una oferta en Euskadi, pues no pasa absolutamente nada. Es decir, yo creo que esa es una herramienta que hay que poner en valor. Y luego, a nivel de Euskadi, la nueva ley de empleo lo que plantea es, bueno, esa red. Antes comentaban desde el SOC que el problema que tienen con los datos es que solo tienen los datos necesarios para hacer la justificación. Bueno, Lanbide, desde el inicio de los tiempos, lo que ha hecho ha sido seguir una máxima que es que cada vez que una entidad colaboradora participa en Lanbide,
tiene la obligación de utilizar nuestras aplicaciones. Es decir, accede a las aplicaciones y deja toda la información, no solo la necesaria para justificar, sino toda la información de proceso. ¿Esto qué nos permite? Lo que nos permite es no tener que estar ni trasladando ficheros, ni preguntando qué has hecho en un sitio, qué has dejado de hacer en el otro. Esto lo hacemos con nuestras entidades colaboradoras. El reto es, cuando pongamos en marcha la red básica de empleo, el reto es que todas las organizaciones que se incorporan a la red hagan exactamente lo mismo, de manera que tengamos esa información. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay algunas entidades que ya tienen sus propias aplicaciones con las que trabajan y en las que meten su información. Lo que no podemos hacer es decir a la gente que cambie sus hábitos y que cambie sus herramientas. En este momento tenemos una experiencia con Gastempresa. Gastempresa es una entidad colaboradora que trabaja en apoyo al emprendimiento y tienen su propia herramienta. Bueno, es una fundación de caja laboral. Y tienen su propia herramienta. Entonces, hablando con Gastempresa, y Gastempresa nos decía, yo lo que no voy a hacer es meter los datos en mi herramienta y además en la tuya. Bueno, hemos hecho una especie de puente entre herramientas y lo que hacen es nos cargan su información. Entonces, la tecnología nos tiene que servir para eso. Pero tenemos que tener muy claro el concepto, primero, de que no hay que molestar a nadie y, segundo, de que la información tiene que estar, porque lo que no podemos permitirnos es que a una persona le llamemos para ser orientada o para cualquier servicio y le estemos repitiendo algo, porque nos va a decir que le dejemos en paz con toda la razón del mundo. Entonces, bueno, creo que tenemos los instrumentos. En este momento estamos en un proyecto que se llama Personas 360, que pretende no solamente presentar la información de lo que es la demanda de empleo, sino toda la información de todo lo que ha hecho Lanbide con esa persona. Y, bueno, estamos dando pasos. Creo que lo vamos a conseguir, pero, bueno, no será fácil. Voy a aprovechar el ser moderador, estar donde estamos. La futura Ley Vasca de Empleo habla en un capítulo sobre los instrumentos comunes y hace un repaso importante, nos sitúa en el sentido de esta mesa y hace una alusión al análisis de competencias. Me ha parecido en la segunda de las herramientas, Leo, que ha planteado Fede, que nos permite conciliar lo que antes decía Luis, el acceso a información ingente que tienen las administraciones a la aplicación de determinadas tecnologías más o menos próximas. En definitiva, este modelo de análisis de competencias en el que estamos trabajando es si el conjunto de las ofertas, millones de ofertas que se dan en el espacio europeo, fundamentalmente en ámbitos web, pudiéramos tener acceso, y de hecho ya existe, Cedefop ya tiene acceso permanente a ese conjunto de ofertas, es verdad que cada empresa se expresa como considera que se tiene que expresar para captar a una persona para ese puesto de trabajo que quiere cubrir. Pero esa inteligencia artificial aplica determinados algoritmos sobre esa forma de expresar y te devuelve una razonable conversión entre, para esas ocupaciones, más o menos trasladando distintos ámbitos de clasificación, tenemos que seguir avanzando, te voy a decir qué competencias son las que en estos momentos el mercado reclama. Claro, la persona a la que le puedas orientar hacia dominar esas competencias, le estás dando casi todos los boletos de ese premio de integración. Consigue esas competencias y vas a tener esos ámbitos. Eso está prácticamente a nuestro alcance y en estos momentos, como comentabas, son herramientas, y creo que, no sé si era César, que es importante que las vayamos desarrollando en los ámbitos territoriales y de ámbito competencial de cada una de las comunidades, pero tenemos que compartirlas. Eso me lleva a un ámbito que antes María Antonia comentaba, los COEs. Puede ser que todo este ámbito de innovación tengamos que ponerlo precisamente en esos centros que van a crear una red y todos esos esfuerzos que hemos estado viendo, que pueden ser interesantes. Antes bromeaba con Aragón y le decía, dice, como buen ibarrés, en esta tierra a los ibarreses se les considera unas personas muy emprendedoras. Y allá donde veían algo interesante, copiaban y mejoraban. Pues en este caso yo creo que aplica. Y volviendo ya a ese dichoso reloj, que por cierto debo deciros que nervioso, ¿no? El objetivo nos lo han puesto más tenso, porque era gastar 75 minutos y nos los han dejado en 65. Vamos a ver si resolvemos el problema. Yo viendo la exposición que antes nos ha hecho Manuel, creo que el futuro de los instrumentos basados en información y en aplicación de tecnología tiene mucho que ver con esas curvas de crecimiento exponencial.
Y yo creo que los últimos años son ejemplo de lo que estamos viendo, de ser actuaciones muy lentas y basadas casi en evidencias, como comentaba Luis, muy complejas. Estamos viendo y observando que somos capaces de desarrollar instrumentos al servicio de la atención de personas y empresas a una velocidad muy alta y muy ricas. Entonces, yo creo que el último debate, el que nos habíamos planteado, es qué expectativas, qué tendencias, qué creemos que nos depara el futuro en cuanto al potencial de estos instrumentos al servicio de los servicios de la cartera. Pues muchas oportunidades, permitidme, muchas oportunidades y algunos riesgos. Y hay que ser muy serio con los riesgos. Y necesidades. Tú hablas de oportunidades y riesgos y yo hablo de necesidades. Las necesidades tiran, efectivamente, y tiene que ser el tractor. Eso es, ¿no? Pero cuando hablamos de inteligencia artificial hay que exigir que sea de código abierto. Yo aquí lo digo con claridad. Hay que exigir que sea de código abierto. Tenemos que ser, permitidmelo, talibanes en esto. Los algoritmos no son entelequia, los algoritmos los diseñan personas y los algoritmos hacen los que los programadores de los algoritmos deciden que haya que hacer. Eso tiene que estar abierto, no puede ser una caja negra. No, hemos integrado ChatGPT. ¿Qué es ChatGPT? ¿Qué está haciendo ChatGPT? Perdón por particularizar, ¿no? ¿Qué está haciendo tal herramienta que hemos comprado y que nos viene muy bien? Vamos a ver qué hace esa herramienta. Creo que la Unión Europea está trabajando en esta cuestión y el código abierto es muy importante, muy importante. La inteligencia artificial es una herramienta estupenda, estupenda. Los casos de uso que la inteligencia artificial pone encima de la mesa son aceleradores y nos gusta mucho verlos a quienes estamos diseñando cosas, pero el código tiene que ser abierto. Y tenemos que traer a la tecnología a nuestro favor para evaluar y detectar casos de éxito. Por ejemplo, la medición del retorno de la inversión, los indicadores SROI. Claro, estamos viendo que hay prácticas en las que por cada euro que se invierte en una pequeña localidad para atender a un grupo de personas de especial dificultad para el acceso al empleo, pues se recuperan 6 euros, por ejemplo. Tal cual. Pero claro, ¿esos 6 euros los recupera quien invierte el euro? Pues en términos de administración no. ¿Cómo le vamos a pedir a esa entidad local que al año siguiente, en lugar de 100.000, invierta 200.000? ¿No? Es que el mundo recupera 1.200.000 euros, ¿vale? El mundo. ¿Y dónde está mi parte del presupuesto? ¿No? Ahí tenemos también algo que hacer, ¿no? Pero es imprescindible que nuestras herramientas detecten, y hablo particularmente, casos de éxito de retorno de la inversión. Y aquí hay personas en esta sala que trabajan en empresas de inserción que son un ejemplo magnífico, magnífico, de cómo si multiplicáramos por 10 el número de empresas de inserción que hay en nuestro Estado ahora mismo, 1 de cada 1.000 empresas sería de inserción. Multiplicando por 10 ese número, ¿no? Eso es una evidencia, es que es una evidencia. Oiga, que hay empresas que están trabajando, compitiendo dentro del mercado en productos y en servicios que tienen en su objeto social el integrar a personas en riesgo de vulnerabilidad y que están recuperando para el sistema 6 euros por cada euro que invierten. Es que no hay escuela de negocio que no ponga esto encima de la mesa de manera palmaria, ¿no? Y me gusta daros visibilidad. Entonces, quiero decir, las herramientas de, llamémosla inteligencia artificial, que es lo que se hace ahora, o el modelo que venga, tienen que ayudarnos a detectar casos de éxito y tienen que ayudarnos a asegurar este modelo inclusivo que perseguimos como servicios públicos, ¿no? Hablando de futuro. Bueno, yo cuando te decía de necesidad, hablaba de, si os dais cuenta, estamos hablando de identificar casos de éxito, de retorno de inversión, a través de determinadas técnicas, que ahora mismo la mayor parte de los servicios públicos de empleo las tenemos puestas en manos de empresas que teóricamente saben más que nosotros. Pero esto al final es un elemento estratégico con el que tiene que quedarse la organización y que además requiere un mantenimiento, una comparación continua, una puesta en común continua, porque nadie tiene el modelo perfecto ni nadie tiene la técnica perfecta. El modelo es transparente, se pone a disposición de todos, pero eso hay que seguirlo trabajando y hay que seguirlo entrenando y hay que ver el retorno y hacer un feedback. ¿Quién hace eso? ¿Quién debe hacer eso? Una gran consultora que entendemos que es especializada en ese tipo de análisis, o las organizaciones debemos tener un equipo específico de personas que se encarguen exactamente de eso, que es el elemento sobre el que está, digamos, girando todo el trabajo que a partir de ahí vamos a estar desarrollando. O sea, eso por un lado, o sea, realmente las organizaciones requieren
desde mi punto de vista personal, especializado exclusivamente en todo este análisis y puesta a disposición de la organización y del ciudadano. Porque al final, evidentemente, todas las herramientas que se están diseñando, Senda, el proyecto de perfilado estadístico que tenemos en el SAE, tienen una parte de autoconsumo por parte o de destino final del ciudadano. El orientador interpreta y ayuda. El ciudadano también, con toda la información que le demos, puede tomar sus propias decisiones porque le estamos dando más información. Pero esto no es una cosa que un día sale. Esto hay que alimentarlo, crece, se compara. Entonces, ¿quién hace eso? Y luego, por otro lado, estamos hablando de acceso a información. Hay muchas barreras. O sea, nosotros dentro de los servicios públicos de empleo tenemos la información que tenemos y accedemos a ella, pero hay otra información que es riquísima y que nos ayudaría muchísimo a mejorar pues todo el calibrado y todas las predicciones y proyecciones y relaciones causa-efecto que hacen estos modelos, que también están dentro de la administración pública y a la que no tenemos acceso. Y por otra parte, otro reto importantísimo es que estamos hablando de todo un conjunto de herramientas que tratan información y la basan, pero nos olvidamos de la calidad de esa información y de quién la recoge. Y esto es un cambio absoluto dentro de la organización, un cambio cultural dentro de la organización que tiene que llegar a todos los niveles. Cuando alguien recoge información sobre una demanda de empleo, cuando alguien recoge información sobre un contrato, la información, esa persona tiene que entender que la información no solamente sirve para la gestión que en ese momento está haciendo, sino que la información, toda esa información y recogerla con calidad, al final se impregna en todas las herramientas de las que estamos hablando y de las que estamos poniendo a disposición. El esfuerzo que se requiere realmente es un esfuerzo pequeño y, sin embargo, el efecto exponencial, el impacto exponencial que tiene sobre todo lo que estamos hablando, pues sea simplemente con un ejemplo clarísimo, con que normalmente a la gente, pues cuando se le pregunta dónde quiere trabajar, no se le explica muy bien qué son esos de los ámbitos de empleo, sino bueno, tú quieres aquí, allí. Simplemente en los análisis que se han hecho, una variable como tener bien claro en qué espacio quiero trabajar, dónde y en qué ocupaciones, si esa variable está bien recogida, los efectos que tiene, sobre todo los trabajos que estamos haciendo, ese es un caso concreto, es importantísimo. Es decir, los casos que habéis trabajado en el País Vasco, una de las primeras prescripciones que sale normalmente a la gente es de reclasificación de su ámbito de búsqueda de empleo. Y no es porque en la mayor parte de las veces lo que se muestra es que es una información que no está bien recogida, que no recoge la realidad y que no es una información de calidad. César, eso en algún caso también ocurre porque el contrato te lo rellenan de cualquier manera. Sí, claro, pero sí, al final nosotros estamos, todo este tipo de técnicas muchas veces, o sea, yo siempre digo que un modelo matemático funciona perfectamente, el problema es la información que tú le metes. El modelo se define y el modelo tiene su sistema de calibrado y tiene su... Ahora, la información que tú le metes, si es una información de calidad, pues finalmente el modelo te proporcionará resultados de calidad. Si la información no cuenta con esa calidad, pues el modelo evidentemente no te... Yo estudiaba economía y te decían que en una sociedad con información perfecta la toma de decisiones es perfecta. Como vivimos en una sociedad donde la información es imperfecta, pues lógicamente las decisiones no son tan sencillas. Que parte de esa información sea perfecta es responsabilidad de la propia organización y de quien está diariamente trabajando con los usuarios. Sí. Y, como bien decía, y de todo el trabajo que se está haciendo a ellos, que esté en un sitio de una manera normalizada, accesible y sobre todo de calidad. Cuida con la perfección, un 2% de error es muy recomendable en las organizaciones, sí. Nos mantiene atentos. Si no el día que la liamos, Me vuelvo a la pregunta de Javier. Ese siempre hay que mantener, bueno, hasta una franja del más menos 5% se admite estadísticamente. Dos solo ya. Bueno, intento reformular la pregunta que nos hacía Javier sobre la necesidad de analizar las competencias, ¿no? Y el primer análisis de competencias son las que tenemos nosotros. ¿Ustedes han hecho los test de autoevaluación de la Comunidad Europea sobre competencias digitales?
de aquí a una persona, dos, Yo me he hecho todos. todos, ¿no? Pero tú eres un friki. No veo que sean muchas las personas que... ¿no? ¿Te lo has hecho? Yo me lo he hecho, yo suspendí, ¿vale? Lo que me refiero es que no podemos exigir a los demás lo que nosotros no estamos cualificados. El esfuerzo tenemos que hacerlo dentro de la casa, tenemos que hacer un esfuerzo interno de adquirir esas competencias digitales internamente y que no todas tienen que ver con las tecnologías. Hay un grupo de competencias que tienen que ver con la comunicación, con el saber contar, los relatos. Ninguna de las 21, ninguna tiene que ver con la tecnología. Pues a eso es lo que me refiero, ¿no? Que necesitamos comunicar mejor, tenemos que interiorizarla bien para después, en la sociedad, poderla exigir, ¿no? Y después, voy a ser breve, te voy a dar los 5 minutos Sí, que pues me ahora tiene quedan. que hacer de Unai Simón y para algo del tiempo. Y nada, con respecto a lo que contaba el ponente anterior, es decir, el trabajo está perdiendo su eje central como un mecanismo redistribuidor de la riqueza, ¿no? Y me venía a la cabeza un libro de Lafayette, que era el cuñado de Carlos Marx, era cubano, o sea, Carlos Marx, alemán, productivista, que su hija se case con un cubano, la verdad es que al hombre no le sentó nada bien, nada bien. Y además el libro se llama El derecho a la pereza. ¿Vale? Y el libro viene a sintetizar y a resumir que estamos hablando de la primera máquina de vapor, que era capaz de hacer el trabajo de 100 personas, o sea, el nivel de productividad era pasar a 100, o sea, el trabajo humano multiplicado por 100 porque la máquina era capaz de generar 100 veces más trabajo que una persona, ¿no? Y la conclusión a la que llega el libro es que trabajen las máquinas. Trabajen los pobres. Que decían en mi pueblo. 6 minutos. Yo, joder, me habéis dejado mucho tiempo al final. Igual tenemos hasta algún tiempo para preguntas. Bueno, yo simplemente quería comentar que para mí las herramientas lo que dan de sí es la posibilidad de centrarnos en nuestros clientes. ¿Y quiénes son nuestros clientes? Las personas y las empresas. Creo que tenemos que tener eso muy presente. Tenemos que hacer tecnologías, lo que decía Luis, de barrio sésamo, que la gente pueda utilizarlas. Nosotros, por ejemplo, yo la última experiencia que tengo es la búsqueda de los currículums ciegos. Nos habíamos hecho un invento que nos parecía fantástico. Entonces, hacemos una experiencia de usuario con todas las empresas y nos dicen, esto es una mierda. Sí, sí, y tuvimos que cambiarlo. Y tuvimos que cambiarlo porque lo que nosotros pensamos que quieren las empresas no es lo que quieren las empresas. Entonces, yo creo que la tecnología, las herramientas nos dan esa posibilidad, la posibilidad de hacerles fácil la vida a nuestros clientes, de prestarles realmente servicios que sean útiles, que sean entendibles. Ahora, lo que estás comentando de las competencias digitales. Ahora estamos en un proceso de incorporación de las competencias digitales a la demanda y a la oferta, que lo vamos a hacer todas las comunidades autónomas porque tenemos la historia laboral común, es decir, la demanda común. Lo estamos haciendo además con la Unión Europea, colaborando con la Unión Europea. Bueno, pues resulta que en Euskadi tenemos a una de las organizaciones de más prestigio en evaluación de competencias digitales en toda Europa, que es ICANOS. Entonces, bueno, resulta que hay muchas veces que ni sabemos lo que tenemos. Por eso las herramientas lo que nos tienen que permitir es eso, poner en el centro al cliente, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que ser útiles. Disculparme. Venga, Javi. Vamos a tener que cortar, sobre todo porque una persona, querido Federico, tiene alguna obligación presencial enseguida fuera. Solo un cierre. Si, como alguien ha comentado, el valor de determinadas empresas reconocidas mundialmente, y no cito nada más que las que me acuerdo, Google, Amazon, Microsoft, vale casi en estos momentos más por aquel conjunto de información que son capaces de manejar, interpretar, etcétera, nos podemos plantear cuál es el valor de la administración si, por ejemplo, Lanbide, servicio público de tamaño medio en el conjunto de los servicios públicos estatal, maneja normalmente la entrada y salida de 450.000 personas, que son aproximadamente un 20-25% de la población total de este país, y esas dejan un rastro inmenso de información al respecto. Si el conjunto de información que solo un servicio público dentro de una administración es tan ingente, podemos pensar que la administración puede ser una empresa en la que merece la pena invertir. Y el potencial de lo que a través de esos conjuntos de información podremos desarrollar, yo creo que es bastante importante ponerlo al servicio de la cartera de servicios y de las personas que lo manejan. Me remito al papel que me ha dejado Eva y que nos obliga a cortar. Es una presión, ya no solo es 10 minutos menos, sino acabar antes. Nos hemos portado bien, ¿eh? Nos hemos portado bien. Os habéis portado muy bien.
Os habéis portado muy bien dentro del tiempo previsto, pero hay un programa de radio que se está haciendo precisamente hablando de este Congreso Vasco de Empleo y requieren ya la presencia de Federico, así que os tengo que despedir a todos. Bueno, ya les han aplaudido, pero les recuerdo Jesús Mario Ordóñez, Federico Muñiz, César Martín, Luis Prieto y Javier Ramos.